Muy buenos días, damos la cordial bienvenida a todas las personas que se han conectado a este evento del día de hoy. Trataremos, gracias al apoyo del estudio jurídico Gotifredi Pozo, la aplicación del decreto ejecutivo número 1190, la resolución que indica la recaudación anticipada del impuesto a la renta para este año. Tendremos el acompañamiento profesional de la doctora Isabel Patiño Sánchez, especialista en el tema, en el área del estudio Gotifredi Pozo. Damos la cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando el día de hoy. Abriremos al final los micrófonos para que ustedes puedan hacer las preguntas que crean convenientes a la doctora. Queremos adicional agradecer a nuestro socio estratégico Taurus Tech por habernos permitido llegar a todos ustedes facilitándonos la herramienta Cisco Webex que ellos le ofrecen. Les invitamos a que revisen el sitio web de ellos, taurustech.es. Ellos ofrecen servicios de tecnología para las empresas de aquí de la ciudad y de todo el país. Estimada doctora Isabel, bienvenida. El evento es todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buenos días con todos. Definitivamente es un gusto poder estar nuevamente conectados con la Cámara de Comercio de Cuenca, con el apoyo de Gotifredi Pozo Abogados, estudio jurídico que siempre está a la vanguardia y tratando de apoyar a sus clientes y siempre capacitándonos y manteniéndonos al día en el asunto tributario, financiero y de las áreas que manejamos como estudio jurídico Buffet. Como les decía, bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar un asunto relacionado con el decreto ejecutivo que ha sido emitido por el presidente de la República el día 27 de julio del 2020. Como conocemos, este decreto ejecutivo fue emitido en base a lo que establece el artículo 165 de la Constitución de la República. Recordemos que cuando se ha decretado un estado de excepción en un país, como es el caso del Ecuador, que se decretó en marzo de este año, y luego se volvió a renovar ese estado de excepción a través del decreto 1070, la Constitución de la República permite al presidente algunas facultades, entre ellas recaudar anticipadamente tributos, situación que mediante el decreto 1109 ha sido decidida por el presidente de la República. En base a todo esto y en la exposición de motivos que hace este decreto, existe un análisis por parte del Servicio de Rentas Internas en el cual se indica cómo el Estado ha venido recibiendo menos ingresos debido a los tributos. Obviamente, si es que existen menos ventas en esta época, va a existir también menos ingresos por concepto de IVA, menos retenciones en la fuente, y este ha sido uno de los análisis que ha hecho el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Finanzas, entre otros, en el cual estima que alrededor de 1.188 contribuyentes de los 6 millones que existen van a tener que pagar este anticipo de impuesto a la renta. Recordemos que antes todos los contribuyentes, personas naturales o jurídicas, tenían que pagar el anticipo de impuesto a la renta que estaba establecido mediante ley en la ley de régimen tributario interno. Luego esto cambió y actualmente no existe esa obligación. Sin embargo, vía decreto, puntualmente para este caso de excepción, se está obligando a ciertos contribuyentes a hacerlo. Y la recaudación esperada de la que habla el Servicio de Rentas Internas es de alrededor de 280 millones de dólares. ¿Quiénes están obligados a pagar este anticipo? El decreto ejecutivo establece que todas las personas naturales y jurídicas, incluidos los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no residentes, deben pagar este anticipo siempre que cumplan con las siguientes condiciones. La primera es que obtengan ingresos grabados de impuesto a la renta, excepto los provenientes de trabajo en relación de dependencia. Ahí tenemos una primera digresión. Todas aquellas personas que tengan únicamente ingresos de relación de dependencia quedarían afuera de este decreto. Luego, que en el año 2019 hayan percibido ingresos brutos en un monto igual o superior a 5 millones de dólares. Recordemos también que cuando hablamos de ingresos brutos son todos los ingresos menos los gastos corrientes y tendremos el ingreso bruto de más de 5 millones de dólares. Y
Como tercer punto estaría que se haya obtenido utilidad contable durante el periodo de enero a junio del 2020, excluyendo asimismo ingresos y gastos del trabajo en relación de dependencia. Como sabemos, normalmente nosotros llegamos a saber o llevamos a conocer la utilidad contable al final del ejercicio fiscal para realizar nuestra declaración de impuesto a la renta anualmente. Sin embargo, una entidad sana y una entidad que siga normas generales, tanto tributarias como financieras, debería conocer su utilidad contable trimestralmente o por lo menos, diría yo, mensualmente o por lo menos trimestralmente. ¿Por qué? Porque esto permite tomar decisiones financieras. En otros eventos, en otras conversaciones que hemos tenido, siempre hemos hablado de la necesidad de tener la información clara para poder tomar las decisiones correctas, tanto en gerencia como en la parte contable. ¿Cómo se calcula el anticipo y qué es lo que dice la norma en el cálculo del anticipo? El anticipo de impuesto a la renta se calculará de esta utilidad contable el 85% de la utilidad contable por el 25% que sería el impuesto y menos las retenciones en la fuente que se hayan realizado en el mismo periodo en el año 2020. Se explica en la norma que la utilidad contable se deriva del resultado de la operación de enero a junio del año 2020, incluidos en los estados financieros registrados conforme a normativa contable y financiera. Esto es súper importante porque la norma específicamente le está diciendo que tiene que tomar todos los ingresos y gastos y todos los registros contables y financieros que existen en la normativa NIC-NIF que tenga que hacer la entidad, sea esta persona natural o jurídica, de acuerdo a su negocio, siempre que cumpla con las características que habíamos anotado anteriormente. Y además tiene que restar las retenciones en la fuente que le hayan realizado en el mismo periodo de enero a junio del año 2020. Se dice también que este pago se constituirá crédito tributario conforme establece el artículo 47 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Recordemos que este artículo fue reformado una vez que el anticipo de impuesto a la renta se derogó de nuestra legislación. El artículo 47 de la Ley de Régimen Tributario Interno dice que todas las retenciones que se hayan hecho constituirán crédito tributario de impuesto a la renta que será utilizado en el momento de la declaración en abril o marzo, de acuerdo si se trata de persona natural o jurídica, y este valor de retenciones en la fuente se constituirá crédito tributario. Obviamente ya no habla del anticipo, porque el anticipo ya no existe en nuestra legislación, salvo el caso de este decreto, pero tomaríamos que este anticipo también se tomará como pago previo del impuesto a la renta. Es importante conocer que la norma dice que si es que se puede, tenemos dos opciones en cuanto al anticipo de impuesto a la renta o en cuanto a los créditos tributarios en general, que es utilizarlo en el próximo ejercicio fiscal si tenemos mayor crédito tributario que pago de impuestos, o en su defecto también podemos solicitar la devolución. Aquí también es necesario hacer una puntualización, únicamente hace referencia al crédito tributario conforme al artículo 47 de la Ley de Régimen Tributario Interno, nada se dice del crédito tributario de impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, y eso es un tema que será materia, me imagino, de análisis y de preocupación por parte de la parte contable y financiera de las empresas. Aquí he traído 3 ejemplos puntuales de cómo se calcula el anticipo de impuesto a la renta. Por ejemplo, en el primer caso, esta entidad en el año 2019 tuvo ingresos por $5.020.000, tuvo una utilidad contable de enero a junio del año 2020 por $903.000, el 25% del 85% de ese valor son $191.887,50 y las retenciones que le realizaron en ese mismo periodo serían supuestamente $88.000. Es decir, el anticipo a pagar sería $103.887,50. Como vemos, el parámetro principal y el primero es que exista más de 5 millones de ingresos en el año 2019 y luego que tenga utilidad contable. Y ahí sí, con la utilidad contable debo aplicar el 25% del 85% de esa utilidad contable y trabajar con las retenciones. Ahora, en el segundo ejemplo, por ejemplo, que hemos puesto aquí, en el año 2019 tengo $4.803.000 de ingresos y tengo una utilidad contable de enero a junio de $210.000. En este caso, ya no tendría que pagar el anticipo de impuesto a la renta porque no tengo más de 5 millones de ingresos en esta entidad del ejemplo propuesto. En el ejemplo número 3, tengo 11 millones de ingresos en el año 2019, una utilidad contable de $1.010.000, el 25% del 85% son $214.625,
pero las retenciones en este caso serían de 218.000 en el ejemplo propuesto, y aquí tampoco debería pagar el anticipo porque al momento de hacer la fórmula, de aplicar la fórmula, no tengo un valor adicional a las retenciones que pagar. Muy importante cómo se va aplicando esta normativa. ¿Cuándo se debe pagar el anticipo? La norma ha indicado que el anticipo se debe pagar hasta el 14 de agosto del 2020. Esto resulta importante, ¿por qué? Porque la norma también indica que se puede pagar hasta el 14 de agosto o en 3 cuotas, 14 de agosto, 14 de septiembre y 14 de octubre. Tengamos en cuenta que el anticipo no está susceptible a facilidades de pago, es decir, no puedo pedir el año o los 2 años de facilidades para pagar este anticipo, y si es que se paga fuera de los tiempos, es decir, fuera del 14 de agosto, o si es que me aplico las 3 cuotas hasta el 14 de octubre, este pago tardío generará los intereses establecidos en la norma, también la norma general de impuesto a la renta. También lo que se indica en este decreto es que el impuesto a la renta o el anticipo de impuesto a la renta determinado puede ser pagado en una cantidad mayor a la que se determine por parte de la entidad que está obligada, o inclusive aquellas personas que no están obligadas podrán pagar este anticipo de manera voluntaria. ¿Quiénes no están obligados? A más del análisis que hacíamos de los tres parámetros para tener que aplicar este anticipo, también la norma ha establecido puntualmente que personas naturales o jurídicas no están obligadas a pagar este anticipo, entre ellas los contribuyentes micro, pequeñas o medianas empresas. Recordemos el cuadro de la clasificación de las empresas. En este caso, para hablar de una microempresa, el personal ocupado para la microempresa será de 1 a 9 personas, con un valor bruto en ventas igual o menor a $100.000 y con un monto de activos de hasta $100.000. Las pequeñas empresas van desde 10 personas hasta 49 personal ocupado, el valor bruto en ventas desde 100.001 hasta 1 millón y un monto de activos desde hasta $750.000. La mediana empresa, en cambio, va desde 50 hasta 199 de personal ocupado, un valor bruto en ventas desde 1.001.000 hasta 5 millones y un monto de activos desde 750.000 hasta 3.999.000. La gran empresa, en cambio, tendrá que ser mayor o igual a 200 personas de personal ocupado, un valor bruto en ventas mayor o igual a 5 millones y un monto de activos mayor o igual a $4 millones. Quienes tampoco están obligados son los contribuyentes cuya totalidad de ingresos en el año 2020 están exentos del pago de impuesto a la renta. Recordemos que existen algunas leyes que han exonerado de impuesto a la renta a las nuevas inversiones productivas. Entonces, estas personas, por más que reciban, personas naturales y jurídicas me refiero, por más que reciban ingreso de impuesto a la renta, al estar exonerados no tendrán que aplicar este anticipo de impuesto a la renta. Contribuyentes que tengan domicilio principal en la provincia de Galápagos, contribuyentes cuya actividad económica corresponda a operaciones de líneas aéreas del sector turístico, en este caso dice la norma exclusivas a la actividad de alojamiento y comida. Contribuyentes que sean exportadores de bienes o que el 50% de sus ingresos por lo menos corresponda a la actividad de exportación de bienes, tampoco tendrán que pagar este anticipo, y contribuyentes cuya actividad económica corresponda al sector agrícola o acuícola. Estas son las líneas generales que establece el decreto que les hemos querido hoy compartir. Recordemos que existen 3 parámetros fundamentales para cumplir con este decreto y, además de ello, verificar si estamos o no dentro de las exoneraciones que establece la ley. Hasta ahí sería la presentación de cómo está el decreto. Como digo, para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes este tipo de espacios. Quedo abierta a sus consultas, a sus inquietudes o a sus comentarios con respecto al decreto. Isabel, les voy a habilitar el acceso para que los asistentes puedan dirigir directamente sus preguntas. Mientras lo hago, Julia Matute nos pregunta, en la clasificación de microempresa, ¿qué pasa con los dueños de pequeños negocios que trabajan solos, es decir, sin ningún empleado?
entraría esta categoría. Creo que microempresas no ingresaban. Sí, bueno, si es que son dueños de pequeños negocios, primero tendríamos que revisar si trabajan solos, ya no tengo empleado, primera clasificación de microempresa de 1 a 9. Sin embargo, aquí hay que hacer un análisis. ¿Qué sucede si es que una empresa no tiene empleados, pero tiene valor bruto en ventas mayor a 5 millones de dólares? Yo consideraría que ahí ya estamos hablando de una gran empresa. Muy difícil que suceda, pero en el caso propuesto por la persona, entendería yo que no está dentro de la obligación de presentar el anticipo porque existe exoneración expresa de este decreto al decir que las microempresas de 1 a 9 de personal ocupado no estaría obligado a presentar este anticipo. Ahora, solamente con el número de personas que estén involucradas en este negocio no podríamos entregar una respuesta puntual porque pueden existir otros parámetros que hagan que se convierta en mediana o gran empresa. Ahora, recordemos también que si es un pequeño negocio y no tiene más de 5 millones de dólares de ingresos en el año 2019, definitivamente no está obligado a presentar y a pagar el anticipo de impuesto a la renta. Gracias, estimada Isabel. Ahora los participantes pueden, a criterio suyo, ir habilitando sus micrófonos. Les pido ordenadamente quizá ir dirigiendo las preguntas que ustedes deseen. Tenemos 2 minutitos más que nos pueda acompañar Isabel resolviendo alguna duda que tengan las personas. Tengo en el chat, hay una persona que dice, Ivonne Acosta, al momento de la declaración de impuesto a la renta, no me calculo valor a pagar de anticipo de impuesto a la renta. ¿Esto no cambia en este decreto? Efectivamente, al momento del pago de la declaración y pago de impuesto a la renta, no se debe calcular el anticipo de impuesto a la renta porque ese anticipo ya fue derogado y no debe calcularse. Este anticipo o la recaudación anticipada de impuestos de la que habla el decreto 1109 es puntualmente para esta ocasión y tiene que pagarse únicamente el 14 de agosto y si es que hacen las 3 cuotas, 14 de agosto, septiembre y octubre. Pero no se tiene que volver a calcular el anticipo de impuesto a la renta conforme se hacía en los otros años. Leonardo Morales dice, contable de 80,000 y cuenta con 40 personas, ¿existiría cálculo del anticipo? Entendería yo que es hablaríamos que es voy a solamente abrir. Muy buenos días. Sí, Leonardo, buenos días. ¿Cómo le va, Cuéntame. estimada Isabel? Verá, Bien. parece que no se escribió todo. La empresa cuenta con ingresos de 5.200.000 en el año 2019, pero de enero a junio reporta una pérdida de 80.000, cuenta con 40 trabajadores. ¿Existir el anticipo? Me parece que ya por la pérdida ya no, de enero a junio no tendría para calcularse. Sí, en este caso concuerdo con usted. Como veíamos, los parámetros son que haya obtenido utilidad contable durante el periodo de enero a junio. Si es que no tengo utilidad contable y estoy con pérdida, definitivamente no cumplo con uno de los 3 parámetros que tienen que existir los 3. Es decir, que tenga ingresos de impuesto a la renta, excepto los provenientes de trabajo en relación de dependencia, que en el 2019 tenga más de 5 millones, que es el caso de su empresa, pero que la utilidad contable que exista también utilidad contable en el año 2020, de enero a junio, y en este caso, como existe pérdida, no tendría que aplicar este anticipo. Gracias. Con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. A ver, una consulta, por favor, si me ayuda. Empresas nuevas que estuvieron exentas del anticipo del pago del impuesto a la renta por obviamente 5 años, si estamos todavía dentro de esos 5 años, ¿no se debe pagar o como ya el otro quedó derogado, si es que cumple los parámetros, se paga? A ver, ahí le hago una consulta con respecto a su consulta. ¿Únicamente están exoneradas del anticipo de impuesto a la renta o también está exonerada del impuesto a la renta como tal empresa que usted me propone? No, solo del anticipo, Bueno, por del ser anticipo empresa nueva. conforme ya no existe el anticipo de impuesto a la renta, si cumplo los parámetros en este momento de tener en el año 2019 más de 5 millones de ingresos, si cumplo el parámetro de tener utilidad contable de enero a junio y a su vez también tengo ingresos grabados de impuesto a la renta que no sean los de trabajo en relación de dependencia, yo pensaría que sí
se tiene que cumplir con el anticipo de impuesto a la renta. Perfecto. Y para el cálculo, la utilidad contable, ¿se hace la previsión, por ejemplo, del 15% de participación a trabajadores o es netamente la utilidad operacional? Porque para la base imponible generalmente se calcula después del pago del 15% de utilidades de los trabajadores. A ver, yo en este caso, ese es mi criterio personal y creo que debe ser aplicado así. El decreto dice que se tomará la utilidad contable que se derive de los resultados de las operaciones de enero a junio, incluidos en los estados financieros registrados conforme normativa contable y financiera. Para mí ahí se abre la posibilidad de que los contadores, los auditores, los asesores tributarios y financieros podamos analizar todos estos rubros que normalmente vamos aplicando mes a mes a nuestra utilidad. Para nosotros conocer una utilidad, cuando tenemos que presentar un estado financiero a los gerentes de las empresas o a los dueños de los negocios, generalmente sí ponemos participación en trabajadores, ponemos proyección de otro tipo de provisiones que nos permite la norma. Yo considero que si está registrado contable y financieramente en la entidad, debería hacérselo así. Yo lo haría así porque si no, no estamos hablando de una utilidad contable real y esto podría afectar luego al monto del anticipo que se estaría entregando. Realmente justo esa era la consulta. Le agradezco mucho. Con mucho gusto. Claro. Sí. Buenos días. Tal vez es que hay alguna otra persona que quiera una pregunta a la doctora. Otra cosa que quería comentarles que me habían consultado. Sí, dígame. Buenos días. Me parece que está abierto el micrófono. Nada más está comenzando. Les decía, una cosa que quería comentarles es con respecto al crédito tributario de impuesto a las salidas de divisas. Este crédito tributario tomado en cuenta en este cálculo que ha establecido el decreto ejecutivo. Únicamente se toma las retenciones en la fuente de impuesto a la renta y el crédito tributario de salida de divisas para algunas entidades es bastante alto. Creo que en el momento de hacer el análisis y presentar, me imagino que la mayoría que estamos aquí reunidos somos contadores o abogados tributaristas, como es en mi caso, el momento de presentar a nuestros clientes o a nuestras autoridades dentro de cada entidad, sí es necesario que hagamos el análisis de cómo nos va a afectar el hecho de no poder utilizar el crédito tributario de ISD, porque este crédito tributario, al fin y al cabo, es un crédito tributario deducible de impuesto a la renta cuando cumple los parámetros que establece la norma y, por lo tanto, esto sí va a afectar al momento del pago de impuesto a la renta. Otra cosa, tengamos en cuenta que si es que el anticipo de impuesto a la renta pagado en este momento es mayor al impuesto a la renta que se genere a pagar en abril o en marzo del año 2021, tendremos derecho o a la devolución o a pedir la devolución de este anticipo o por otra parte también a utilizarlo como crédito tributario en los próximos 3 años. No sé si es que existe otra pregunta al respecto. Buenos días. Buenos días. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenos días con todos. Francisco Gotifredi les saluda. Si bien es un tema que previamente ya lo habíamos discutido, quisiera saber, Isabel, ¿cuál es tu criterio en torno a que si la Corte Constitucional podría dar de baja este decreto? Gracias. Bueno, con respecto a este tema, bastante se ha hablado y ustedes verán en las redes sociales y todas las personas que han conversado con respecto a este decreto desde que se emitió, han sido muy críticos con respecto primero al decreto y luego a la posibilidad o no de que la Corte Constitucional actúe en este caso. Nosotros hemos intentado hacer una presentación netamente técnica al respecto, pero mi criterio es que una vez que se decreta un estado de excepción en un país, la norma constitucional, el artículo 165 de la Constitución, avala al presidente de la República, entre otras cosas, a recaudar de manera anticipada impuestos ya establecidos. En este caso, el impuesto a la renta del año 2020, pagadero en el 2021, es un impuesto establecido en norma y puede ser susceptible de recaudación anticipada. No creo que la Corte Constitucional pueda hablar de una inconstitucionalidad en este decreto. Si bien es cierto, existen algunos exposición de motivos que no concuerdan necesariamente con el objetivo del
del decreto, pero a mi parecer el decreto está bien establecido y puede aplicarse sin ningún problema, más allá de si es que afecta o no a las empresas, si es que es oportuno o no recaudar el impuesto, más allá de si es que existe o no la liquidez necesaria en las empresas, que es un asunto ya no de técnica jurídica, sino más bien de situación del país y del desarrollo del país, que sería objeto de una charla completamente distinta a la que hemos llevado. Aquí hay otra pregunta de Víctor Naranjo que dice, en relación a las deducciones, ¿se puede aplicar partidas relacionadas con ISD? En el ISD existen dos formas de hacerlo. La una es hablar de un gasto deducible como ISD y la otra es de crédito tributario. Si es que el ISD lo estamos utilizando como gasto dentro de nuestra partida conciliatoria, obviamente vamos a poder utilizar ese impuesto a la salida de divisas. Sin embargo, si es que lo utilizamos de acuerdo a la norma como crédito tributario de impuesto a la renta, que le pega directamente al pago de impuesto a la renta, no lo vamos a poder utilizar porque la fórmula que se establece en el decreto no está contemplado con el impuesto a la salida de divisas. No sé si es que a eso se refiere la pregunta y esa sería mi opinión al respecto. Hay una consulta de Sandra Quinatoa. Nos consulta si la empresa vendió 1 millón en el 2019 y está con una utilidad contable para el 2020 de $260,000. Tendría que proceder al cálculo del anticipo. En este caso no debería proceder al cálculo del anticipo porque el primer parámetro para el pago del anticipo es que en el 2019 haya vendido 5 millones o más, y por lo tanto al no haber vendido más de 5 millones sino uno, a pesar de que tenga utilidad contable, en este periodo no tiene que calcular el anticipo. Un par de preguntas más. Joana Tamayo nos dice la forma de determinación del anticipo el anticipo está de manera generalizada para las empresas. Sin embargo, siempre ha existido una forma distinta de cálculo del anticipo para las gasolineras. ¿Existe alguna modificación para ese tipo de empresas? No existe ninguna modificación en este caso, está general porque es una recaudación anticipada de impuestos. Recordemos que es distinto al anticipo de impuesto a la renta del que existía antes y que existía efectivamente una recaudación distinta o una manera de cálculo distinto para las gasolineras, en este caso para todas las personas naturales o jurídicas que hayan tenido más de 5 millones de ingresos en el año 2019, que obtengan ingresos grabados que no sean en relación de dependencia y que la utilidad contable o que exista utilidad contable en el año 2020, de enero a junio del 2020, tendrán que calcular el anticipo tal cual está. No existe ninguna discreción, ningún cambio en este decreto. Muchas gracias, doctora. Daniela Araujo nos hace una consulta acerca del formulario en el que se presenta este anticipo y si el valor de las retenciones es mayor al cálculo, ¿se debe presentar o no el formulario en cero? Gracias. Bueno, el formulario todavía no ha sido emitido por el Servicio de Rentas Internas. Yo imagino que va a ser muy parecido a lo que sucedió con este último impuesto que impusieron a algunas empresas que vendan más de 5 millones de dólares o más de $1 millón, que era el 1%, recuerden, de este ingreso. Fue un formulario en línea muy sencillo en el cual simplemente se llenaban los parámetros. Imagino que va a ser así, todavía no se ha expedido el formulario, están a días de hacerlo, el Servicio de Rentas Internas. Y por otra parte, yo considero que únicamente si es que se cumple con estos tres primeros parámetros, es decir, obtengo ingresos grabados de impuesto a la renta, más de 5 millones y una utilidad contable de enero a junio, tengo que presentar este formulario. Yo personalmente sí lo haría a pesar de que las retenciones sean mayores, declararía y generaría un pago en cero. ¿Por qué? Porque el mismo decreto habla de la posibilidad de establecer multas si no se hace la declaración correctamente. Entonces, yo personalmente consideraría y mi asesoría sería que se presente el formulario conforme esté. Ahora tendríamos que esperar a ver si es que el Servicio de Rentas Internas saca el formulario y cómo lo hace. En el momento en que esté el formulario, yo pueda llenar los tres parámetros y me salga un valor en cero a pagar, cumplo con la obligación de declarar. Sin embargo, no tengo que pagar porque, como usted indica, las retenciones son mayores al cálculo del 25% del 85% de la utilidad contable.
Gracias, doctora. No sé si contesto ya esta. Dentro de su presentación, Cristina Vintimilla nos dice, para los profesionales, si cumplen con los tres parámetros, se debe calcular y pagar este anticipo. Sí, si los profesionales cumplen, personas naturales, cumplen con los tres parámetros, se debe calcular y pagar, porque la norma dice que las personas naturales o jurídicas, incluidos los establecimientos permanentes de sociedades no residentes, y la única discreción que hace es, excepto las personas que tengan ingresos provenientes del trabajo en relación de dependencia. Entonces, si son profesionales que sus ingresos no son provenientes del trabajo en relación de dependencia, deben calcular y pagar el anticipo. Gracias, doctora. Y tenemos, bueno, un par de preguntas relacionadas ya al proceso del pago. Entiendo que todavía no están publicados los formularios ni la metodología de hacerlo. Justo Francisco nos consulta es qué pasa si cumple con los parámetros de una gran empresa, pero no tengo ventas. ¿Se considera dentro de una gran empresa? En este caso, si cumplo con los parámetros de una gran empresa, pero no tengo ventas en el año 2019 o no tuve ventas de enero a junio del 2020, entonces definitivamente no tendría que pagar el anticipo de impuesto a la renta. La clasificación de mediana, pequeña, microempresa y gran empresa son parámetros generales que establecen, sin embargo, a pesar de que yo sea una gran empresa, si no cumplo con los tres primeros parámetros que habíamos conversado y que está en la diapositiva en este momento, no tengo que pagar. Aquí me hacen también otra pregunta. Buenos días, ¿qué procedimiento se debe realizar para realizar el pago de anticipo en tres cuotas? Considero yo, y de lo que he conversado un poco, igualmente se va a habilitar la posibilidad de pedir estas tres cuotas en el momento de hacer la declaración. Recordemos, por favor, que tenemos que hacer la declaración hasta el 14 de agosto. Una vez que hacemos la declaración y llenamos los parámetros, imagino yo que está más automatizado ya el servicio de rentas internas y nos va a permitir puntualizar que vamos a hacerlo en tres cuotas y luego, no sé si es que vamos a hacer vía tarjeta de crédito o vía banco o lo que sea, ahí nos van a ir guiando más o menos como se hace normalmente en una declaración normal de impuesto a la renta o de cualquier impuesto que hagamos la declaración, que inclusive nos permite hacer facilidades de pago. Sin embargo, en este caso, las únicas facilidades que establece el mismo anticipo son estos 3 meses. Imagino yo que van a habilitar de una manera así bastante simple y rápida esta contribución o este tipo de impuestos. Perfecto. Si alguien más desea realizar alguna consulta, tienen ustedes habilitado la opción para activar sus micrófonos. Quizá podemos hacer una o dos preguntitas más. Sí, siga nomás. En la tercera nos dice, excluyendo ingresos y gastos de trabajo en relación de dependencia, pero nos está diciendo de los que han tenido la utilidad en junio del 2020. Es decir, excluyendo ingresos y gastos en relación de dependencia, no está hablando de los gastos que hemos tenido por los trabajadores, sino en caso de las personas naturales que hayan tenido ingresos, además de la utilidad de sus negocios, ingresos por relación de dependencia. ¿Es así? Así es, así es. Recordemos que el impuesto a la renta en el Ecuador es un ingreso de fuente ecuatoriana y tenemos varias fuentes. Una persona natural puede tener ingresos de relación de dependencia, ingresos profesionales, ingresos por arriendo, etcétera. Todos esos ingresos conforman la fuente de impuesto a la renta y es lo que vamos a pagar a final del año o a inicios del siguiente año, que vamos a calcular vía o tomando en cuenta todos esos parámetros. En este caso, lo que se dice es todos los ingresos que usted tenga como persona natural, pero excluya los de ingresos bajo relación de dependencia para realizar el cálculo. Es decir, en el ejemplo propuesto, yo debo tener más de 5 millones de dólares y tomar la utilidad contable que me genere todas mis otras actividades fuera de la actividad de ingresos en relación de dependencia. No, en ningún caso podríamos establecer que no se va a tomar los gastos tomados provenientes de los empleados o de pago relacionados a la persona que tiene que pagar, porque justamente cuando se habla de la utilidad contable, se habla de todos los ingresos y gastos relacionados con esa entidad. Isabel, buenos días. Una consulta. Si se cumplen los parámetros, pero no hay valores a pagar, ¿es obligatorio generar la declaración? No se dice nada en el decreto, el Servicio de Rentas Internas todavía no ha establecido unos parámetros con respecto a eso. Personalmente, yo considero que sí se debe declarar. ¿Por qué? Porque en el mismo decreto se dice que se generará intereses o multas al no cumplir con la obligación. Entonces,
Recordemos que con cualquier tipo de declaración, generalmente tenemos la obligación de declarar así no tengamos impuesto a pagar. En mi caso, salvo que el Servicio de Rentas Internas emita otro parámetro al respecto o nos indique otra cosa, yo haría la declaración, es decir, pondría el total de ingresos de 5 millones de dólares o más de 5 millones de dólares, la utilidad contable, y me imagino que el no pago vendrá dado porque las retenciones son mayores al cálculo efectuado del 25% del 85% de la utilidad contable, y por lo tanto generaría un impuesto cero a pagar. A mi criterio deberíamos hacerlo así para no caer en el asunto de que luego nos notifiquen diciendo que no cumplimos con la obligación y vengan multas y sanciones. Gracias. Mucho gusto. También está próxima a salir la resolución del SRI, donde que se dan los parámetros para poder establecer cuándo hay que hacer la declaración y cuándo no. Entonces, ahorita solo está el decreto. Creo que sí sería importante esperar que nos den también ya la resolución, el SRI, para ir mirando si habrá la necesidad de hacerlo o no, ¿no es cierto? Bueno, sinceramente no sé si el SRI va a tener el tiempo para emitir una resolución al respecto. El decreto es súper claro. No creo que se establezca un procedimiento adicional. Muy probablemente sea vía página web que se indicará este tipo de cosas. Sin embargo, ojalá se establezca una resolución para tener el tema claro en cuanto inclusive a cálculo de multas, a cálculo de intereses si no se paga a tiempo y ese tipo de cosas. Ojalá se emita la resolución, porque estoy hablando de que estamos finalizando el mes de julio y hasta el 14 de agosto tenemos que declarar y pagar. Esperemos que el SRI esté efectuando esto. Sin embargo, si es que llego a conocer de una resolución o si conversando con el SRI, yo tengo muy buena relación con las personas del SRI debido a que trabajé 10 años ahí. Entonces, si es que llego a tener algún tipo de información por medio de la Cámara, con mucho gusto les haremos llegar cualquier resolución o cualquier información con respecto a eso. Además, también estén atentos a los boletines que emitimos en el estudio jurídico, que siempre intentamos mantenerles al día en todas las resoluciones que emite el SRI diariamente. Doctora, una última consulta. Sara Salamea nos consulta qué piensa usted de este anticipo del impuesto a la renta frente a la crisis económica y situación de liquidez que están enfrentando las empresas en el país. Bueno, como les había dicho, realmente esta charla iba enfocada muy a la parte jurídica y técnica del asunto. Sin embargo, si me consultan a mí qué es lo que se necesita o qué es lo que necesitamos este rato desde mis creencias y desde mi convicción desde el punto de vista jurídico y tributario, definitivamente no es lo más sano en este momento generar este anticipo. Sin embargo, para mí la solución es mucho mejor generar este anticipo de impuesto a la renta a entidades que tengan utilidad contable a nuevos impuestos. Recuerden que hace unos meses estábamos hablando de la posibilidad de que existan nuevos impuestos para personas naturales y jurídicas y eso definitivamente hubiese sido mucho peor para toda la economía. Sin embargo, este rato que hace el presidente de la República y con la situación calamitosa que tiene nuestra economía, no veo mucha solución más allá de recaudar de manera anticipada el impuesto. Creo sinceramente que existen algunos errores, como por ejemplo no tomar en cuenta el crédito tributario del ISD, pues esto va a afectar al momento de las empresas que tienen crédito tributario importante por ISD. Creo que también debió haberse analizado de mejor manera a qué se refiere la utilidad contable, quizás no el 85% y no el 25%, sino un valor menor. No estoy de acuerdo con la forma en la cual se establece la recaudación anticipada de impuestos. Sin embargo, creo que es una solución bastante lógica, pues se está únicamente buscando a las empresas que mayor ingresos puedan tener. Como podíamos ver el análisis que hace el SRI, se habla de que solo 1.188 contribuyentes de los 6 millones de contribuyentes va a tener que pagar este anticipo, lo cual alivia a la mayor parte de contribuyentes que está más afectado. Y también dentro de la exposición de motivos del decreto ejecutivo se habla de que la recaudación puede estar alrededor de 313.8 millones de dólares, lo cual también puede ayudar al Estado. Lo que sería bueno en este caso sería que se abran el paso para que la devolución, en el caso de las personas naturales y jurídicas que van a pagar más de anticipo que lo que genera el impuesto a la renta, porque estos meses se vienen mucho más complicados,
estamos pagando un anticipo de enero, febrero y mitad de marzo, que muchas empresas quizás ganaron dinero, pero a partir de esa época no lo hicieron. Entonces, esperemos que se habiliten de manera correcta los parámetros para poder pedir la devolución o utilizarlo como crédito tributario. Como les digo, si es que vamos desde el punto de vista legal netamente, es un decreto que está establecido y que tiene toda la legalidad del caso. Si vamos desde el punto de vista económico, es un decreto que pega de manera fuerte a muchas de las empresas que son las que más, la formalidad, son las que más aportan en este caso. Sin embargo, también considero que era necesario emitir algún tipo de recaudación anticipada de impuestos por cómo está el Estado actualmente. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por su ponencia, por facilitarnos todas las respuestas a las consultas que se han dado. Agradecer nuevamente al estudio Gotifredi Pozo, que siempre nos apoya a la Cámara de Comercio con estos eventos, y gracias a la tecnología podemos hacerlo casi de manera inmediata, llegar a cerca de 60 y pico de personas que estuvimos hoy día conectadas. Las personas que no pudieron conectarse, quizá con algún problema de audio al inicio del evento, les indico en un par de horas, esta grabación va a estar ya publicada en nuestro canal de YouTube. Estarán también los enlaces al boletín que amablemente nos ha compartido Gotifredi Pozo, donde está explicado también en resumen esta presentación. Si no hay más, agradecerle nuevamente, doctor Isabel, por acompañarnos nuevamente. A las personas también que se han conectado el día de hoy, estén pendientes, vamos a estar realizando y lo hemos estado haciendo este tipo de eventos que sin duda ayudan a ustedes a resolver todas sus dudas y consultas que tengan al respecto de la normativa que están generando en el país. Nada más invitarles también a que visiten nuestro sitio web www.camaracuenca.com. Estarán publicados todos los eventos que estamos organizando. Y agradecer nuevamente a nuestro socio Taurus Tech, que nos ha facilitado esta herramienta Cisco Webex para llegar a todos ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, doctora. Gracias a ustedes también y a todos los participantes. Siempre es un gusto.